Mis chamacones, ahora les traigo un problema muy bonito planteado por un estudiante que está suscrito en nuestro canal de Una Física Simplificada, y nos había planteado un ejercicio que dice que dos trenes con la misma rapidez de 30 kilómetros por hora están separados a una distancia de 60 kilómetros. Si un ave sale del primer tren con una rapidez de 60 kilómetros por hora, justo cuando los trenes están separados 60 kilómetros uno del otro, ¿cuántos vuelos tendrá que hacer el ave antes de que los trenes choquen? Este es un problema muy bonito, y yo en un video muy especial les había hecho precisamente el análisis del movimiento de dos trenes cuando se dirigen uno hacia el otro, y les preguntaba que a qué distancia se cruzaban o a qué distancia chocaban y en cuánto tiempo lo hacían. Este problema era el siguiente. Solución. Vamos a suponer, ¿verdad?, recordando un poco, que aquí teníamos un tren A y de este lado tenemos un tren B, y este tren se mueve hacia allá con una velocidad que le vamos a llamar B subíndice A, y este se mueve en sentido contrario con una rapidez que le vamos a llamar B subíndice B. Y estos trenes estaban separados una distancia D uno del otro. Si vamos a suponer que la velocidad del tren A sea mayor que la velocidad del tren B, porque si fueran iguales, pues ¿dónde chocarían? Pues a la mitad del camino, y eso lo vamos a comprobar con el modelo que vayamos a obtener de este análisis. Pues muy fácil. Como los trenes se mueven con rapidez constante, cada uno de ellos recorre distancias iguales en tiempos iguales. ¿Y dónde se van a cruzar o dónde van a chocar? No sé, en un punto arbitrario que yo le voy a llamar X. O sea que de aquí para acá mide simplemente X, y de aquí a acá mide la diferencia de menos X. Muy bien. Sabemos que la velocidad del tren A es igual a la distancia que tiene que recorrer el tren, que es X, entre un cierto tiempo T. Esto va a implicar que el tiempo T es igual a X entre la velocidad del tren A, mientras que la velocidad del tren B es igual a la distancia que tiene que recorrer, que es de menos X en el mismo tiempo, porque en el tiempo que el tren A llegue a este punto, en ese mismo tiempo tiene que llegar el tren B a ese mismo punto. Muy bien, y de aquí vamos a despejar al tiempo T, y esto tendrá que ser igual a D menos X entre la velocidad de B. De modo que ahora lo que tenemos que hacer es igualar estos tiempos, o sea, estas expresiones, quedándome como X entre la velocidad del tren A es igual a D menos X entre la velocidad del tren B. Muy bien, ahora nuestro objetivo es encontrar la X, que es precisamente el punto donde se van a cruzar los trenes. Y para esto vamos a despejar, y para despejar vamos a cruzar estos términos. Va a ser X por la velocidad de B, y esto tendrá que ser igual a D menos X por la velocidad del tren A. Muy bien, ahora queda X por la velocidad de B, y esto va a quedar D por la velocidad del tren A menos X por la velocidad del tren A. Ahora todo lo que tenga X lo vamos a pasar al primer miembro de la igualdad, y entonces esto va a quedar X por B de A, está como menos, pasó como más esta cantidad que ya está ahí, y que es B por la velocidad de B, y esto tendrá que ser igual a D por la velocidad del tren A. Y la X es un factor que es común,
lo puedo factorizar quedándome B de A más B de B. Y esto es D por B de A. De modo que al despejar a la X, esto simplemente me va a quedar la velocidad del tren A entre la suma de las velocidades de los trenes, y todo esto está multiplicado por la distancia D. A esta distancia a partir del tren A es donde se van a cruzar los trenes, o van a chocar, o lo que ustedes quieran. Ahora, ¿en cuánto tiempo lo harán? Bueno, si queremos saber en cuánto tiempo lo hacen, pues tan sencillo, ¿verdad? Tomamos esta que está aquí, esta expresión que está aquí, y simplemente sustituimos el valor de X, y entonces va a quedar T es igual a 1 entre la velocidad del tren A, que multiplica la X, y esta X vale B de A entre B de A más B de B multiplicado por la distancia D. De modo que esta velocidad con esta velocidad se cancelaría, y el tiempo en el que se cruzan o chocan los trenes no es otra cosa más que la distancia que tienen de separación entre la suma de las velocidades. Esto es haciendo un poquito de álgebra y recordando lo que habíamos hecho en videos pasados. Tengo dos resultados ahora que son muy importantes. Uno es esta X y la otro es este tiempo. Para esto voy a tener que borrar parte de este enunciado. Ya no lo necesito. Vamos a borrarlo. Cualquier duda, regresan ustedes su video y copian su procedimiento. Voy a apuntar los resultados. Esta X era igual a B de A entre la suma de las velocidades multiplicado por la distancia, y nuestro tiempo en el que lo van a hacer es la distancia de separación que tenían los trenes originalmente entre la suma de las velocidades. Y ahora borramos todo esto. Ahora, ¿qué sucede, verdad, si los trenes tienen la misma velocidad? Bueno, para empezar, si la velocidad de A fuera igual a la velocidad de B, y en general que fuera igual a B, pues la distancia a la cual se van a cruzar o van a chocar es B entre B más B multiplicado por la distancia, y esto me queda B entre 2 veces B, esto multiplicado por la distancia, y por lo tanto esta X tendrá que ser igual, B con B se cancela y queda D medios, que es precisamente a la mitad del camino, que es donde deben de chocar o deben de cruzarse. Pero ahora, regresando a nuestro problema, vean lo que tenemos. Tenemos nosotros un tren que se mueve hacia la derecha con una rapidez que le vamos a llamar la rapidez 1 de 30 metros o kilómetros por hora. Mientras que en sentido contrario se mueve otro tren con una velocidad 2 que es también de 30 kilómetros por hora. Sabemos que como los trenes tienen exactamente la misma velocidad, los trenes van a llegar a chocar en el punto medio. Pero la pregunta a este interrogante no es esta. Lo que tenemos es que hay un pájaro aquí que sale del primer tren cuando estos trenes se encuentran separados justamente 60 kilómetros de longitud. Y entonces esta ave vuela hacia el tren que viene de frente con una rapidez que le vamos a llamar la velocidad del pájaro o del ave,
con 60 kilómetros por hora. Vean ustedes esto. Esto equivale a lo siguiente. ¿Cuál es la velocidad relativa de aproximación entre los trenes? ¿Cuál es la velocidad relativa de aproximación de los trenes? Bueno, la velocidad relativa de aproximación es que esto equivaldría a que este tren, ¿verdad?, se moviera con el doble de la velocidad y este tren estuviera parado ahí. Y esto está separado una distancia d. Muy bien. Esto es el equivalente. Entonces nuestra velocidad relativa de aproximación pues es 2v. Muy bien. Ahora voy a enfrentar al ave contra el tren que se mueve con esa velocidad relativa de aproximación y lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos un ave que se mueve para allá con 60 kilómetros por hora y tenemos un tren que se mueve hacia acá con una velocidad del pájaro, vamos a llamarle, o del ave, también de 60 kilómetros por hora. Yo sé que tanto ave como pájaro tienen exactamente la misma velocidad y tendrán que chocar en la parte central, pero la realidad es que los dos trenes se están moviendo, y como los dos trenes se están moviendo, lo que puedo hacer inteligentemente es lo siguiente. Para esto voy a hacer uso de este modelito que está aquí. Ya dijimos que si las velocidades son iguales, entonces la distancia 1 a la que tendrán que chocar pues es precisamente a la mitad de la distancia. En nuestro caso, si estaban separados 60 kilómetros, pues entonces ahora nos va a dar 30 kilómetros. Pero como el tren, como el pájaro va y regresa, y los dos trenes se están moviendo, pues entonces la otra distancia 2 tendrá que ser igual, aplicando la misma fórmula, a la mitad de esta distancia. O sea, 30 entre 2, y esto me daría 15 kilómetros. La distancia 3 que tiene que recorrer es 15 entre 2, o sea, 7.5 kilómetros. Y así sucesivamente. La X4 tendrá que ser 15 cuartos. La próxima distancia tendrá que ser igual a 15 octavos. Y así sucesivamente. De tal manera que esto lo puedo escribir como 15 entre 2 al cuadrado. Esto lo puedo escribir como 15 entre 2 al cubo. Y así sucesivamente. De tal manera que xn tendrá que ser igual a 15 entre 2 a la n. Ahora, ¿cuándo esta cantidad, cuándo los trenes van a chocar? Pues cuando esta cosa valga 0. ¿Y cuándo vale 0? Pues cuando 15 entre 2 a la n vale 0, y entonces n necesita tender a infinito, porque 2 elevado al infinito es infinito y 15 entre infinito tendería a 0. Entonces el ave lo que hace es una infinidad de vuelos justo antes de que los trenes choquen. Como ustedes pueden ver, es un problema muy bonito, que hay que echarle a veces un poquito de neurona al asunto. Y pues bueno, de mi parte pues es todo. Cualquier duda dejen en la descripción del problema, y no olviden de darle un like a nuestra página de Facebook y suscribirse a nuestro canal de YouTube, que por nombre lleva Una Física Simplificada. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.